Admitimos con humildad y dolor que los obispos hemos infligido heridas a las víctimas. El cardenal Luis Tagle, uno de los confidentes más cercanos al Papa Francisco, acaba de romper su silencio. Lo que, según él, le dijo el Papa en privado antes de morir, podría sacudir los cimientos de la Iglesia católica. Desde rumores entre los muros del Vaticano hasta secretos largamente enterrados. Esto no es solo otro rumor. Entonces, ¿qué le confió exactamente el Papa Francisco? ¿Y por qué la Iglesia guarda tanto silencio? Estás a punto de descubrirlo. El misterio de las últimas palabras. En los oscuros pasillos de la Ciudad del Vaticano, los rumores han estado circulando desde el fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril de 2025. Mientras el mundo católico lloraba la pérdida de este líder espiritual transformador, comenzaron a circular rumores sobre un supuesto mensaje final, supuestamente entregado al cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas, a menudo llamado el Francisco asiático, por sus sorprendentes similitudes con el difunto pontífice. Estos rumores cobraron fuerza a través de las redes sociales. Pero, ¿qué hay de cierto en estas sensacionales afirmaciones? Para comprender esta historia en su totalidad, debemos examinar las últimas horas documentadas de la vida del Papa Francisco, la relación entre estos dos influyentes líderes de la Iglesia y el contexto que rodea estas revelaciones. Tras sufrir un derrame cerebral, el pontífice de 88 años falleció el 21 de abril de 2025. Esto marcó el final de un papado que comenzó en marzo de 2013 y se caracterizó por reformas progresistas y decisiones controvertidas que a menudo polarizaron a las comunidades católicas de todo el mundo. Los informes oficiales del Vaticano proporcionan detalles específicos sobre las últimas horas y palabras del Papa. El Papa Francisco hizo una aparición sorpresa en la Plaza de San Pedro durante el Domingo de Pascua, justo un día antes de su muerte. Esta sería su última aparición pública. El Vaticano confirmó oficialmente que las últimas palabras del Papa Francisco fueron dirigidas a su enfermero, Massimiliano Strapetti, expresándole su gratitud por permitirle hacer su última aparición pública. Según se informa, Francisco dijo: «Gracias por traerme de vuelta a la plaza», un sentimiento que refleja su compromiso de toda la vida con el ministerio público y su conexión con los fieles. El momento en que se produjo el supuesto mensaje especial a Tagle es significativo, ya que coincidió con la decepción generalizada entre algunos católicos que esperaban que el cardenal Tagle se convirtiera en el primer papa asiático. El cardenal Tagle había sido considerado uno de los favoritos en el cónclave papal tras la muerte del Papa Francisco. Su prominencia en la Iglesia había ido creciendo de forma constante bajo el papado de Francisco, con nombramientos para puestos importantes. Muchos lo veían como el heredero espiritual de Francisco, con valores progresistas similares y representante de las crecientes comunidades católicas de Asia. El Papa Francisco había nombrado a Tagle para desempeñar importantes funciones dentro del Vaticano, lo que demostraba un alto nivel de confianza. En 2019, Francisco llamó a Tagle a Roma para que ocupara el cargo de prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, un prestigioso cargo al que a veces se hace referencia como el Papa Rojo, debido a su influencia sobre los territorios de misión. Este nombramiento puso de relieve su compromiso común con la evangelización, una piedra angular del papado de Francisco. Francisco nombró además a Tagle para otros cargos, entre ellos el de miembro de la Comisión Cardinalicia del Instituto para las Obras de Religión en 2020, de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede en 2021 y de las Congregaciones para las Iglesias Orientales y para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en 2021 y 2022, respectivamente. Un ejemplo notable de esta confianza fue la decisión de Francisco en 2024 de nombrar a Tagle enviado especial al 10º Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en Indianápolis, Estados Unidos, del 17 al 21 de julio de 2024.
Tagle celebró la misa de clausura, un acto al que asistieron aproximadamente 50.000 personas, lo que demostró la confianza de Francisco en la capacidad de Tagle para representarlo en importantes reuniones de la Iglesia. Más allá de sus funciones profesionales, había pruebas de la cordialidad personal que existía entre ellos. Durante la visita de Francisco a Filipinas en 2015, el Papa abrazó a Tagle, un gesto que destacó entre los apretones de manos formales con otros funcionarios, lo que indicaba una conexión especial. En una entrevista de 2020 con motivo del 7º aniversario de la elección de Francisco, Tagle describió al Papa como sencillo, divertido y observador, y señaló que Francisco solía preguntarle por sus padres durante sus reuniones privadas. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de dificultades. En 2022, Francisco destituyó a Tagle de su cargo de presidente de Caritas Internationalis, junto con toda la dirección, tras una revisión externa que encontró deficiencias reales en la gestión que afectaban a la moral del personal. A pesar de esta controversia, los nombramientos posteriores de Francisco, como el de enviado especial en 2024, indicaron que no dañó significativamente su relación. Esta relación compleja y multifacética explica por qué los rumores sobre un mensaje final especial pueden parecer creíbles para algunos observadores. Ambos compartían similitudes ideológicas, ya que ambos abogaban por una iglesia centrada en los marginados. Coincidían en muchas cuestiones de justicia social, preocupaciones medioambientales y enfoques de la inclusividad dentro de la iglesia. Estos paralelismos llevaron a Tagle a ser apodado el Francisco asiático, lo que ponía de manifiesto su aparente afinidad espiritual. Pero también compartían algunas controversias y escándalos realmente inquietantes. El controvertido legado. El papado de Francisco, que se extendió desde 2013 hasta su muerte en 2025, se caracterizó tanto por reformas progresistas como por decisiones polarizantes que a menudo generaron acalorados debates dentro de la comunidad católica. Desde el momento en que pisó la escena mundial, Francisco marcó una ruptura con sus predecesores al hacer hincapié en la sencillez, la misericordia y la cercanía con los marginados de la sociedad. Su defensa de causas políticas y su enfoque en cuestiones de justicia social lo enfrentaron con frecuencia a facciones conservadoras dentro y fuera de la Iglesia. Su encíclica Laudato Si, 2015, criticaba el capitalismo y pedía medidas contra el cambio climático, mientras que su apoyo a las políticas migratorias de puertas abiertas chocaba con los políticos conservadores de todo el mundo. Cuando se reunió con Fidel Castro en 2015 y aceptó un crucifijo con una hoz y un martillo, se avivaron los debates sobre si sus acciones tenían motivaciones políticas o eran simplemente de naturaleza pastoral. Quizás ningún documento durante el papado de Francisco generó más controversia que su exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor, de 2016. Este texto abordaba la vida familiar, con una nota al pie especialmente polémica que sugería que los católicos divorciados y vueltos a casar podían recibir la comunión bajo ciertas condiciones. Muchos vieron esto como una desviación significativa de la doctrina tradicional de la Iglesia, lo que provocó una reacción violenta por parte de cardenales conservadores, entre ellos Raymond Burke, que emitió dudas formales cuestionando la posición del Papa. El Sínodo de la Amazonía de 2019 se convirtió en otro punto álgido, ya que se centró en cuestiones medioambientales y sociales, al tiempo que proponía la posibilidad de que los sacerdotes se casaran y las mujeres fueran diáconas. La exhibición de una estatua interpretada por algunos como una representación de la Pachamama, una diosa de la tierra, provocó la indignación de los tradicionalistas, y la estatua acabó siendo robada y arrojada al río Tíber. La disculpa de Francisco por el robo, en lugar de por la presencia de la estatua, avivó aún más las tensiones. En 2021, Francisco publicó Traditionis Custodes, que revirtió la liberalización de la misa tradicional en latín, introducida por Benedicto XVI. Esta decisión obligaba a los sacerdotes a solicitar permiso al obispo para celebrar el antiguo rito y fue considerada por muchos tradicionalistas como un ataque a la tradición sagrada. Los críticos, entre los que se encontraban numerosos clérigos, calificaron la medida de cruel y destacaron la creciente división entre los católicos reformistas y los tradicionalistas.
El documento Fiducia Supplicans, publicado en diciembre de 2023, que permitía bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, aunque aclaraba que no se trataba de matrimonios litúrgicos, creó quizás la fractura más visible en la Iglesia mundial. Mientras que los católicos progresistas celebraron la medida como un paso hacia la inclusividad, los obispos de África y otras regiones conservadoras se negaron a aplicar la directriz, creando una situación sin precedentes de desafío regional abierto a las enseñanzas papales. La gestión de Francisco de los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia suscitó tanto elogios como críticas. En 2019 celebró una cumbre sobre la protección de los niños y publicó Vocestis Lux Mundi, que exigía la denuncia de los casos de abusos. Sin embargo, sus detractores señalaron su defensa inicial del obispo Juan Barros en Chile, a quien posteriormente investigó tras la indignación pública, como prueba de su renuencia a afrontar plenamente la crisis. Francisco acabó admitiendo errores en su gestión de la situación chilena, pero para muchos supervivientes y defensores, su respuesta a la crisis mundial de abusos siguió siendo insuficiente. Los escándalos financieros también afectaron al Vaticano bajo el pontificado de Francisco, sobre todo en relación con las inversiones inmobiliarias de la Secretaría de Estado. Una investigación por corrupción dio lugar a la imputación del cardenal Angelo Becciu y otras personas por malversación y fraude. Aunque Francisco intentó introducir reformas, despojando a la Secretaría de sus activos financieros en 2020, estos escándalos pusieron de relieve los retos que sigue planteando la gobernanza del Vaticano. A lo largo de su papado, Francisco hizo declaraciones que generaron gran atención y controversia. Su famosa frase de 2013, ¿quién soy yo para juzgar?, en referencia a los sacerdotes homosexuales, marcó un cambio de tono en las cuestiones LGBTQ+. Sin embargo, en 2024 utilizó el término despectivo frosiagine, un insulto contra los hombres homosexuales, en reuniones privadas, lo que le llevó a pedir disculpas públicas y puso de relieve las contradicciones en su mensaje. La carrera del cardenal Luis Antonio Tagle también ha estado marcada por la aclamación y la controversia, aunque en menor medida que la atención mundial centrada en el Papa Francisco. Como arzobispo de Manila entre 2011 y 2020 y en sus posteriores cargos en el Vaticano, Tagle se ganó una reputación por su enfoque progresista de las enseñanzas de la Iglesia, al tiempo que abordaba complejas cuestiones sociales y políticas en Filipinas. En una reveladora entrevista concedida en 2014 al programa Hard Talk de la BBC con Stephen Sackur, Tagle dejó clara su postura sobre diversas cuestiones controvertidas. Al hablar de la anticoncepción y la oposición de la Iglesia Católica a la legislación sobre salud reproductiva del gobierno filipino, Tagle mantuvo la postura tradicional de la Iglesia, al tiempo que reconoció las complejidades pastorales. Quiero empezar hablando de la anticoncepción y la planificación familiar. Lamenta la postura tan firme que usted y la Iglesia Católica han adoptado aquí contra la legislación del gobierno en materia de salud reproductiva. Creo que la Iglesia, no solo en esta cuestión, sino también en otras, no puede reinventar una enseñanza. Por lo tanto, creo que tenemos el deber de proclamar una y otra vez la enseñanza que hemos recibido. Cuando Sackur le presionó para que dijera si creía que la postura de la Iglesia estaba en sintonía con la opinión de los filipinos de a pie, ya que las encuestas mostraban que aproximadamente el 70% de la población consideraba aceptable la anticoncepción artificial, Tagle reconoció la desconexión sin comprometer la posición de la Iglesia. A solo un par de kilómetros de esta preciosa casa del arzobispo, podemos encontrar los barrios marginales más desesperados, la pobreza, niños que viven en la calle y familias incapaces de salir adelante y que siguen teniendo más hijos, por lo que se trata de una cuestión importante, sí. La cuestión es cómo enseñar a las personas a ser padres responsables. Sobre el tema del divorcio, que sigue siendo ilegal en Filipinas, al igual que en el propio Vaticano, Tagle mantuvo la postura tradicional de la Iglesia en contra de su legalización. ¿Aceptaría un cambio fundamental en la situación actual para que el divorcio formara parte del marco legal? No, no lo creo. No lo creo. ¿Por qué no? No, porque también veo las consecuencias que tendría para los niños. Quizás lo más controvertido fue que Tagle fue criticado por su gestión de los casos de abusos sexuales por parte del clero en Filipinas. Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de que la Iglesia había ocultado a los sacerdotes abusivos en lugar de permitirles enfrentarse a los tribunales civiles, Tagle defendió los procesos internos de la Iglesia. Bueno, lo primero que debe suceder es, ya sabes, algo que no defiendo, pero que es, una vez más, cultural. Ahora bien, ¿qué es el concepto de responsabilidad? Aquí, por ejemplo, mucha gente diría que hay que confiar en el proceso interno, el proceso canónico de la Iglesia para investigar este caso.
Esta postura sobre los casos de abuso representa un posible punto de divergencia con el enfoque del Papa Francisco, que ha hecho cada vez más hincapié en la cooperación con las autoridades civiles, en particular a través de sus medidas de 2019 que exigen la denuncia tanto a la Iglesia como, cuando lo exige la ley, a los organismos civiles. Grupos de vigilancia, entre ellos bishopaccountability.org, criticaron a Tagle por no proteger a los niños y contribuir a una cultura de impunidad. Tagle también fue criticado por su respuesta a la controvertida guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte en Filipinas, que se saldó con miles de ejecuciones extrajudiciales. Aunque Tagle pidió el fin de la violencia, afirmando en 2017 que no se puede gobernar la nación matando, algunos críticos consideraron que no se había pronunciado con suficiente firmeza al enfrentarse directamente al gobierno de Duterte. A pesar de estas controversias, Tagle y Francisco compartían una importante coincidencia ideológica en muchas cuestiones. Ambos hacían hincapié en el papel de la Iglesia al servicio de los marginados, abogaban por la adopción de medidas contra el cambio climático y promovían un enfoque más inclusivo hacia los grupos tradicionalmente marginados, como las personas LGBTQ+, los divorciados y las madres solteras. Su postura común sobre la migración era especialmente notable. Tagle, cuyo abuelo era un inmigrante chino en Filipinas, solía hablar con pasión sobre la necesidad de mostrar compasión hacia los migrantes y los refugiados. En un emotivo discurso sobre la campaña Compartir el viaje, lanzada por Caritas Internationalis, Tagle relacionó su historia personal con la actual crisis de refugiados. Estos refugiados me recordaron mis raíces migrantes. En ellos vi a mi abuelo, que nació en China, pero se vio obligado a abandonar su patria cuando era niño, junto con su tío, para ir a Filipinas en busca de un futuro mejor. En otra entrevista en la que explicaba la campaña, Tagle profundizó en la posición de la Iglesia sobre la migración. La migración es una realidad de la vida, pero en los últimos años se ha convertido en un fenómeno internacional dramático, y el Papa Francisco y Caritas Internationalis defienden la acogida y el acompañamiento de los migrantes. En primer lugar, porque son seres humanos. Y a través de nuestro trato humano a los migrantes, queremos mostrar al mundo que no se trata solo de un problema político o económico, sino de un problema humano. Esta coincidencia con Francisco en cuestiones migratorias ejemplifica su visión compartida de una Iglesia que da prioridad a la dignidad humana y la compasión. Ambos líderes abogaron por una visión global de la migración que reconociera la humanidad de las personas desplazadas, reflejando sus similares enfoques pastorales. Cuando se le preguntó en esa misma entrevista sobre su experiencia como presidente de Caritas Internationalis, antes de su destitución, Tagle expresó humildad y gratitud por la oportunidad. Al principio, consideré esta tarea, esta misión, como una pesada carga porque no estaba preparado para ella, y no me considero un gran organizador ni nada por el estilo, pero la acepté como una vocación. Y ahora pienso que, más que lo que yo puedo hacer, lo importante es lo que Caritas ha hecho por mí. Estoy aprendiendo. Para mí, este es un tiempo de aprendizaje. Esta humildad resonaba con el propio enfoque de Francisco sobre el liderazgo, que enfatiza el aprendizaje y el crecimiento a través del servicio a los demás, en lugar de ejercer la autoridad. Cuando Sakur le presionó sobre la posibilidad de convertirse en papa algún día, Tagle reforzó esta personalidad humilde. No, me río de eso. Lo he oído. Pero en mi mente es una especulación y una creación de algunas personas con mucha imaginación, pero yo lo tengo muy claro. Lo confieso públicamente aquí. Ni siquiera puedo gestionar mi vida. ¿Cómo voy a gestionar una comunidad mundial? Este análisis del controvertido legado tanto del Papa Francisco como del cardenal Tagle proporciona un contexto esencial para comprender por qué los rumores sobre un mensaje final especial entre ambos pueden resonar en muchos observadores. Su visión compartida de una iglesia más inclusiva y comprometida socialmente, junto con su calidez personal y su alineamiento ideológico, crearon una narrativa de sucesión espiritual que hizo que las afirmaciones del vídeo de YouTube parecieran plausibles, a pesar de la falta de pruebas fehacientes. Pero hay una verdad siniestra que se ha ocultado sobre el motivo por el que se difundió el rumor en primer lugar. Una verdad que el Vaticano ha intentado ocultar al público. La verdad detrás de los titulares. Para comprender por qué estos rumores cobran fuerza, debemos considerar el contexto más amplio de la política vaticana y la importante transición que se está produciendo actualmente dentro de la Iglesia Católica. La elección de un nuevo papa no solo representa un cambio en el liderazgo, sino también un posible cambio en la dirección de la Iglesia, en cuestiones fundamentales que van desde asuntos doctrinales
hasta su compromiso con los retos sociales contemporáneos. El cónclave de 2025 que eligió a Robert Francis Prevost como Papa León XIV el 8 de mayo se celebró en un contexto de profundas divisiones dentro del catolicismo. El papado de Francisco se había caracterizado por los intentos de hacer que la Iglesia fuera más inclusiva y receptiva a los retos modernos, lo que a menudo provocó una feroz resistencia por parte de las facciones tradicionalistas. Cuando los cardenales se reunieron para elegir a su sucesor, la pregunta fundamental era si continuar con la vía reformista de Francisco o dar un giro hacia un enfoque más tradicional. El cardenal Tagle era considerado por muchos como el representante de la continuidad de la visión de Francisco. Su nombramiento para puestos clave en el Vaticano y su perspectiva compartida sobre muchas cuestiones lo posicionaban como el sucesor natural que prolongaría el legado de Francisco. Para los católicos que apreciaban el énfasis de Francisco en la misericordia, la justicia social y la inclusividad, Tagle representaba la esperanza de que se siguiera avanzando en estas direcciones. Cuando Tagle no fue elegido, la decepción entre sus seguidores fue palpable. Las redes sociales estallaron con reacciones, y algunos expresaron su frustración por el hecho de que la Iglesia hubiera perdido la oportunidad de elegir a su primer papa asiático. Esta decepción creó un terreno fértil para la especulación y los rumores, incluida la idea de que Francisco había confiado a Tagle algún mensaje o misión especial final. La Iglesia Católica ha sido durante mucho tiempo objeto de teorías conspirativas y afirmaciones sensacionalistas, en parte debido a su tamaño, su influencia y el misterio que rodea su funcionamiento interno. La historia de escándalos reales del Vaticano, entre los que se incluyen irregularidades financieras, encubrimiento de abusos y luchas de poder, ha creado un entorno en el que las afirmaciones extraordinarias sobre mensajes secretos o agendas ocultas pueden parecer plausibles a muchos observadores. Esta tendencia se ha visto exacerbada en los últimos años por la polarización dentro del propio catolicismo. A medida que se han profundizado las divisiones entre católicos progresistas y tradicionales, especialmente durante el papado de Francisco, cada bando se ha mostrado en ocasiones susceptible a narrativas que refuerzan su visión del mundo. Para quienes consideraban esenciales las reformas de Francisco y veían en Tagle a su sucesor natural, la idea de un mensaje final especial transmitido entre ambos podría resonar como una señal de que la visión de Francisco continuaría a pesar de la elección de un papa diferente. En realidad, el proceso de transición papal sigue protocolos establecidos, y el colegio cardenalicio es el responsable último de elegir un nuevo papa mediante el proceso del cónclave. Si bien los papas pueden tener preferencias sobre sus sucesores, la decisión final recae en los cardenales con derecho a voto, guiados por su discernimiento de las necesidades de la Iglesia y, según creen los católicos, por la guía del Espíritu Santo. La elección de Robert Francis Prevost como Papa León XIV no representa ni una continuación completa del enfoque de Francisco, ni un rechazo total del mismo. Como peruano estadounidense y antiguo obispo de Chiclayo, Perú, León XIV aporta al papado su propia experiencia y perspectiva. El propio cardenal Tagle describió al nuevo papa como muy humano, humilde, pero perspicaz, sugiriendo una figura que podría combinar aspectos del enfoque pastoral de Francisco con su propio estilo de liderazgo. El cardenal Tagle sigue desempeñando sus funciones en el Vaticano tras el cónclave, manteniendo su cargo de proprefecto del dicasterio para la evangelización. Lejos de quedar marginado, sigue siendo una figura influyente dentro del liderazgo de la Iglesia, capaz de contribuir a su misión de manera sustantiva, a pesar de no haber sido elegido papa. En una rueda de prensa posterior al cónclave, Tagle destacó que no habrá marcha atrás en los programas a favor de los pobres de Francisco, bajo el pontificado de León XIV, sugiriendo la continuidad de los compromisos de la Iglesia con la justicia social, a pesar del cambio de liderazgo. A medida que la Iglesia avanza bajo el liderazgo del Papa León, el 44º,
Las contribuciones tanto de Francisco como de Tagle seguirán influyendo sin duda en su dirección y sus prioridades. Su énfasis en la misericordia, la justicia social y el acercamiento a los marginados representa no solo su visión personal, sino una interpretación particular de la tradición católica que resuena en muchos creyentes de todo el mundo, especialmente en el sur global, donde el catolicismo sigue creciendo. El propio cardenal Tagle parece haber mantenido un digno silencio sobre estos rumores, sin dignarlos con una refutación directa ni explotarlos en beneficio propio. Esta humildad ha sido una característica constante del ministerio público de Tagle, ya sea como arzobispo de Manila abordando complejos problemas sociales o como funcionario del Vaticano, navegando por la política internacional de la Iglesia. Es esta cualidad, entre otras, la que ha llevado a muchos a verlo como un heredero espiritual de Francisco, independientemente de que se haya producido un paso de testigo formal antes de la muerte de Francisco. Lo que se desprende de un examen cuidadoso de esta historia es una advertencia sobre la necesidad de una alfabetización mediática crítica en una era de clickbait y contenidos virales. Las sensacionales afirmaciones sobre las últimas palabras del Papa Francisco al cardenal Tagle nos dicen más sobre la dinámica de la participación en línea y la inversión emocional que muchos tienen en la política de la Iglesia que sobre cualquier mensaje final real entre estos dos líderes religiosos. Mientras los católicos de todo el mundo se adaptan al nuevo liderazgo del Papa León XIV, la transición no representa un final, sino una evolución en el camino continuo de la Iglesia. Las contribuciones de Francisco y Tagle a este camino siguen siendo significativas, independientemente de las últimas palabras que puedan haber intercambiado o no. Su énfasis compartido en una Iglesia que camina con los marginados responde a los retos contemporáneos y busca encarnar la misericordia de Cristo, sigue inspirando a millones de creyentes en todo el mundo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.